La última cosa que recuerdo de mi vida anterior fue una pantalla brillando a las 2 de la mañana y mis ojos secos de tanto leer. Yo estaba acostado en mi cama, envuelto en una cobija vieja, maldiciendo por enésima vez el final de aquella novela BL que me había consumido durante semanas. Era de esas historias adictivas que prometían amor, traición, redención y un villano inolvidable. Y sí, el villano era inolvidable. Damián Berlice, Duque del Norte, espadachín prodigio, rostro hermoso como un pecado, frío, despiadado, elegante y tan condenado por el autor que desde el capítulo 1 ya estaba escrito para perder. Yo odiaba cómo terminó, porque el protagonista original, un chico dulce llamado Elian, acababa quedándose con el príncipe heredero, mientras que Damián, después de amar mal, pelear mal y sangrar por todos, terminaba solo, traicionado y muerto frente a una torre incendiada. Yo había cerrado el celular furioso, diciendo en voz alta, si yo hubiera estado ahí, te juro que al menos te habría dado un final menos miserable. Y luego pasó algo que solo ocurre en las historias que empiezan mal y se vuelven peores. Dolor en el pecho. Oscuridad. Silencio. Cuando abrí los ojos, ya no estaba en mi cuarto. Estaba tirado sobre un piso helado de mármol, con una bandeja de plata volcada a mi lado, una tetera rota y la voz de una mujer gritándome desde algún punto del pasillo. Íñigo, levántate ya, inútil. Si el duque te ve ahí tirado, te manda a sacar a latigazos. Me incorporé de golpe. No reconocía el techo. No reconocía la ropa. No reconocía mis manos. Pero sí reconocí el nombre. Íñigo. Íñigo Salvat. Un extra. Ni siquiera personaje secundario. Ni rival. Ni confidente. Ni sirviente importante. Solo un extra. Uno de esos nombres que salen una vez en una novela para cumplir una función mínima y luego desaparecer para siempre. En el libro, Íñigo Salvat era un ayudante de biblioteca asignado temporalmente a la residencia del duque Damián Berlice. Su participación total en la historia original era ridícula. Aparecía en un párrafo del capítulo 7 siendo acusado falsamente de robo por otro criado, y 3 páginas después lo echaban del castillo en plena tormenta. Jamás volvía a saberse de él. Yo no era el protagonista. No era el interés amoroso. Ni siquiera era un personaje útil. Me había reencarnado en la novela, como relleno humano. No, 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 murmuré, mirando mis manos. Esto no puede estarme pasando a mí. Deja de hablar solo y muévete, gritó otra vez la mujer, acercándose. Levanté la vista. Era la señora Branca, ama de llaves de la mansión Berlice. Y si ella estaba aquí, si el mármol era este, si el uniforme gris oscuro era este, entonces yo estaba en el capítulo 6. Eso significaba 2 cosas. La primera, todavía estaba a tiempo de evitar que me echaran de la propiedad. La segunda, estaba a menos de una semana de ver en persona al hombre más peligroso de toda la novela. Damián Berlice, el villano. El hombre que, según la historia, estaba destinado a enamorarse del protagonista equivocado y destruirse por ello. La señora Branca me jaló del brazo para levantarme. ¿Te volviste tonto o solo más lento? El duque pidió sus archivos de guerra y si no están en su despacho antes del mediodía nos manda al infierno a todos. Yo apenas podía respirar, porque ya no estaba leyendo la novela. Yo estaba dentro. Y el problema no era solo sobrevivir. El problema era que conocía demasiado bien la historia como para no saber exactamente lo que se venía. Envenenamientos, conspiraciones, nobles corruptos, el príncipe heredero usando al villano como espada hasta tirarlo cuando ya no le servía, y una cadena perfecta de tragedias que terminaba con Damián muriendo solo. Yo debía mantenerme al margen. Eso era lo inteligente. Eso era lo único seguro. No acercarme. No llamar su atención. No hacer nada que alterara la trama. Ser invisible. Cumplir mi papel de extra. Sobrevivir. Sí. Ese era el plan. Y duró aproximadamente 3 horas. Porque al mediodía, cuando crucé la puerta del despacho principal con los documentos en brazos, vi a Damián Berlice por primera vez. Y entendí de golpe por qué la novela lo había convertido en leyenda. Estaba de pie frente al ventanal, vestido completamente de negro, con una espada apoyada a un lado y una carta abierta entre los dedos. No era solo guapo. Era de esos hombres que parecen haber nacido para que el resto del mundo se sienta mal por respirar demasiado cerca. Alto. Elegante. Rostro afilado. Cabello oscuro cayéndole sobre la frente. Y unos ojos fríos, plateados, que no parecían mirar a las personas sino medir cuánto tardarían en traicionarlo. Dios. Era incluso más devastador de lo que lo describía el libro. Yo me quedé quieto en la puerta 2 segundos más de la cuenta.
Él lo notó. Claro que lo notó. Si vas a desmayarte, hazlo fuera de mi alfombra, dijo sin levantar la voz. Mi alma abandonó el cuerpo y regresó del puro susto. No me voy a desmayar, mi señor, solté, entrando a toda velocidad. Dejé los documentos sobre el escritorio con una torpeza que rozé lo ridículo. Damián giró apenas el rostro hacia mí. No te había visto antes. Es porque normalmente no soy memorable, Excelencia. Eso salió de mi boca sin permiso. Yo mismo me quise morir. Pero, para mi sorpresa, el borde de sus labios se movió apenas. No fue sonrisa. Fue algo más raro. Interés. ¿Qué forma tan elegante de decir que eres prescindible?, murmuró. Bajé la cabeza al instante. Disculpe. Él dejó la carta sobre la mesa. ¿Tu nombre? Recordé demasiado tarde que en este punto de la historia Damián apenas conocía a la mitad del personal porque no le interesaban. Eso era bueno. Significaba que yo aún podía seguir siendo una sombra. Íñigo Salvat, Excelencia. Biblioteca y archivo menor. Biblioteca y archivo menor, repitió él, como si la categoría le resultara absurda. Entonces responde algo. ¿Qué harías tú si un príncipe te sonríe con una mano y con la otra te clava un cuchillo en la espalda? La pregunta me heló, porque no era al azar. En la trama, el príncipe heredero Adrián de Lorne, interés amoroso del protagonista original, llevaba semanas manipulando a Damián para usar su ejército en una crisis fronteriza. Y ese mismo día, si mi memoria no fallaba, acababa de mandarle una carta llena de promesas falsas. No era una pregunta política. Era una trampa, una prueba de intuición. Yo, un extra, no debía saber contestar eso. Pero también sabía algo que la historia repetía demasiado tarde. Nadie, jamás, le dijo a Damián la verdad a tiempo. Tragué saliva. ¿Quiere la respuesta correcta o la respuesta útil? Sus ojos, fríos como invierno, se clavaron completos en mí. Contesta. Respiré hondo. La correcta sería sonreír de vuelta y esperar mejor momento para apuñalar primero. Su mirada no cambió. ¿Y la útil? Bajé la vista a la carta sobre el escritorio. La útil sería dejar de llamar príncipe a alguien que ya le demostró que no piensa tratarlo como aliado. Silencio. El peor silencio de mi vida. Creí genuinamente que me acababa de condenar solo. Pero entonces escuché la voz de Damián, baja, limpia, demasiado cerca. Levanta la cara. Obedecí. Él ya estaba frente a mí. No lo vi moverse. Simplemente ocurrió. Estaba tan cerca que el aire a su alrededor olía a nieve, cuero y peligro. Eso no son palabras de un archivista menor, dijo. Yo quise retroceder, pero la dignidad de mi personaje probablemente valía menos que la alfombra. No, Excelencia. Son palabras de alguien que sabe leer entre líneas. Damián sostuvo mi mirada durante un segundo interminable. Luego tomó la carta, la rompió en dos y la dejó caer sobre la bandeja de té. Fuera. Parpadeé. ¿Perdón? Ya te escuché. Ahora vete antes de que me acostumbre a que me contestes. Salí del despacho con las piernas temblando, y en cuanto cerré la puerta detrás de mí, entendí el tamaño exacto de mi estupidez. Había llamado su atención, del peor hombre posible, del villano, del duque que en la novela destruía vidas enteras cuando a alguien le interesaba demasiado. Yo quería sobrevivir como extra. En cambio, acababa de convertirme en un detalle memorable para Damián Berlice. Y los detalles memorables, en su mundo, rara vez vivían tranquilos. Los siguientes días confirmé dos cosas. La primera, la historia empezaba a moverse tal como la recordaba. El protagonista original, Elian, aún no aparecía del todo en la mansión, pero su nombre ya comenzaba a escucharse en rumores de la corte. El príncipe Adrián seguía enviándole misivas al duque. Los nobles del sur conspiraban. Y una cena imperial estaba por celebrarse, la misma cena en la que, según la novela, alguien intentaría envenenar a Damián por primera vez. La segunda, Damián no me había olvidado. La señora Branca comenzó a mandarme al despacho más seguido. A veces con libros. A veces con registros militares. A veces con nada importante. Siempre acababa igual. Él preguntando algo extraño. Yo intentando no morir. ¿Por qué la gente siempre sonríe más en las cenas donde más se odian? Porque el odio elegante necesita dientes limpios. ¿Qué libro prohíbes primero si quieres que todos quieran leerlo? El malo. ¿Qué harías si supieras que todo tu destino ya fue decidido por gente que jamás te miró a la cara? Buscaría a alguien lo bastante necio como para cambiarlo. Esa última respuesta fue un error. Lo supe por cómo me miró. Damián dejó la copa de vino sobre el escritorio y entrecerró los ojos. Hablas como si creyeras que el destino es un enemigo al que se puede retar.
Intenté reírme. Tal vez solo leo demasiados cuentos. No. Se apoyó en el escritorio, más cerca. Hablas como si ya hubieras visto el final de algo. La sangre se me fue a los pies. No podía saberlo. No debía sospecharlo. Yo era solo un extra. Un hombre de fondo. Un accidente narrativo. Yo solo. Mientes mal, Íñigo. Y esa frase me persiguió toda la noche. Porque tenía razón. Yo mentía mal. Especialmente cuando se trataba de Damián. Especialmente cuando él seguía haciendo cosas que el villano del libro no debía hacer. Como notar si yo había comido. Como preguntarle al cocinero por qué mi taza siempre regresaba vacía. Como mandar cambiar el aceite de las lámparas de la biblioteca porque el olor le daba dolor de cabeza al archivista menor. A mí. Al extra. Nadie en la novela cuidaba a Íñigo Salvat. Nadie. Entonces entendí algo mucho peor que el miedo. Yo ya estaba alterando la historia. La cena imperial llegó con todos sus demonios. La mansión se llenó de nobles, militares, embajadores y sonrisas tan falsas que casi se podían oler. Yo debía permanecer en la biblioteca del ala sur organizando correspondencia, lo cual en teoría me mantenía lejos del desastre. Pero conocía demasiado bien lo que iba a ocurrir. En el capítulo 12 del libro, durante esa misma cena, un lacayo comprado por la corona mezclaría veneno suave en la copa del duque. No lo bastante fuerte para matarlo de inmediato, pero sí suficiente para debilitarlo antes de la campaña del norte. El plan original era simple: volverlo vulnerable y luego culpar a una casa rival. En la historia que yo leí, Damián sobrevivía, pero quedaba más aislado, más cruel y más dispuesto a seguir obedeciendo al príncipe, creyendo que solo él estaba de su lado. Yo podía dejar que pasara. Debía dejar que pasara. Si lo evitaba, cambiaba demasiado la novela. Si lo evitaba, me exponía. Si lo evitaba, me metía donde no debía. Y, sin embargo, cuando vi a uno de los sirvientes del ala roja cambiar una copa por otra antes de entrar al salón principal, no pude quedarme quieto. Yo sabía cuál era. Sabía exactamente cuál. Me moví antes de pensar. Entré al salón por la puerta lateral con el pulso en la garganta y las manos heladas. Los nobles apenas voltearon a verme. Para ellos yo era parte del paisaje. Damián estaba de pie junto a la mesa central, atrapado en conversación con dos generales y una marquesa. La copa envenenada ya estaba servida junto a su mano derecha. Yo no podía gritar. No podía señalarla. No podía decir: no la tome, Excelencia, sé que está envenenada porque leí este capítulo en otra vida. Así que hice lo único que se me ocurrió. Tropecé. Sí, tropecé como un idiota profesional. Me lancé hacia la mesa con una bandeja de papeles en brazos, fingí perder el equilibrio y volqué una jarra entera de vino tinto sobre el mantel, el uniforme de un general y, gloriosamente, la copa de Damián. Todo el salón se levantó entre exclamaciones. La marquesa gritó. El general maldijo. La señora Branca probablemente sintió un infarto a distancia. Y Damián me miró. Dios, cómo me miró. ¿Te volviste estúpido esta noche en particular?, preguntó, con una frialdad tan elegante que dolía. Me incliné enseguida. Mil disculpas, Excelencia. Fuera de mi vista. Obedecí al instante. Salí del salón con la cara ardiendo, el corazón galopando y la certeza de que acababa de salvarle la vida de la forma más humillante posible. Esa misma noche pensé que me despedirían. A la mañana siguiente me llamaron al despacho. Entré esperando sentencia. Damián estaba solo, sentado detrás de su escritorio, con la expresión más ilegible de todas. Sobre la mesa había dos copas idénticas. Y una de ellas, vacía. Cierra la puerta, ordenó. Lo hice. Acércate. Obedecí de nuevo. Él levantó la copa vacía entre dos dedos. La bebida que tiraste anoche fue examinada después del incidente. Mi corazón se detuvo. Claro, porque en esta versión yo había alterado el orden de los hechos. Ahora él lo sabía. Tenía veneno, dijo. No respondí. No porque fuera listo. Porque si abría la boca, probablemente iba a decir algo que me mandara directo a un manicomio. Damián dejó la copa en la mesa. ¿Cómo lo supiste? Yo bajé la vista. No lo supe. Mientes. Intuí. ¿Por qué? Pensé rápido. Muy rápido. Porque el sirviente que la trajo no era del ala que sirve esa vajilla. Un segundo de silencio. Luego otro. Y, para mi horror, Damián sonrió. No una sonrisa amable. Una de esas que parecen aparecer solo cuando algo por fin te interesa de verdad. Eres demasiado observador para el puesto que tienes, Íñigo Salvat. Tragué saliva. Tal vez soy demasiado chismoso. Él se inclinó hacia adelante. Tal vez eres demasiado útil.
Eso no me gustó nada. En esa novela, ser útil para Damián Berlice era el primer paso para volverte indispensable. Y lo indispensable en las historias oscuras jamás sale intacto. Después de eso, todo empeoró. O mejoró. Todavía no sé cuál palabra es la correcta. Me cambiaron de área. Ya no era archivista menor. Ahora era asistente privado de correspondencia del duque. Sí. A mí. Al extra invisible. La señora Branca juró que jamás había visto a Damián promover a alguien tan rápido. Los demás criados comenzaron a verme con una mezcla de lástima y terror, como si me hubieran subido al puesto más alto de un cadalso elegante. Tenían razón, porque trabajar cerca de Damián era descubrir lo peligroso que era cuando bajaba la guardia 1 milímetro. Aprendí que odiaba los ruidos metálicos inesperados, que no dormía noches completas desde hacía años, que leía reportes de guerra hasta el amanecer solo para no pensar, que todavía guardaba, en un cajón secreto, un pañuelo bordado por su madre muerta, y que cada vez que llegaban cartas del príncipe Adrián, las abría con una esperanza tan contenida que daban ganas de golpearlo a él y a la novela entera. Yo sabía que el príncipe lo usaría. Sabía que jamás lo iba a elegir. Sabía que el protagonista original entraría pronto en escena y todo el eje romántico que destruye al villano comenzaría de verdad. Entonces intenté irme. Sí, lo intenté. Pedí audiencia a la señora Branca para solicitar traslado a otra ala por motivos de salud. 2 horas después me hizo llamar Damián. Entré al despacho con el presentimiento horrible de alguien que ya sabe que lo descubrieron. Él estaba junto al fuego, con mi solicitud en la mano. ¿Te enferma esta casa?, preguntó. A veces un poco. ¿O te enfermo yo? La pregunta me sacó el aire. No dije eso. No lo pregunté por lo que dijiste. Lo pregunté por lo que evitaste decir. Me quedé callado. Damián dejó la hoja sobre el escritorio. ¿Quieres irte? Sí. ¿Por qué? Porque en la historia tú arrastras a todo el que te importa al desastre. Porque sé que cuanto más te acerques a mí, más me voy a romper. Porque si me quedo, voy a querer salvarte y no sé si puedo soportar fracasar. Claro que no dije eso. Porque no pertenezco aquí. Él me observó demasiado tiempo. Curioso. ¿Qué cosa? Eso mismo pensé de ti la primera vez que te vi. Bajé la mirada. Entonces quizá ambos tenemos razón. Damián caminó lentamente hasta quedar frente a mí. No. Solo uno. Sentí el pulso en la garganta. ¿Quién? Su respuesta cayó como un cuchillo suave. Tú sí perteneces aquí, Íñigo. El que nunca ha pertenecido a este maldito lugar soy yo. Y ahí estuvo el verdadero inicio del desastre. Porque el villano de la novela no debía hablar así. No debía sonar cansado. Ni sincero. Ni solo. No debía hacerme sentir ganas de abrazarlo. Yo no era el protagonista. No era el alma gemela escrita. No era el elegido por el autor. Pero empecé a entender algo que la historia original jamás quiso admitir. Damián Berlice no era malo por naturaleza. Solo llevaba demasiado tiempo siendo amado de la forma equivocada. El protagonista original apareció 3 días después. Elian Roset, hermoso, dulce, de sonrisa suave y presencia luminosa. Exactamente como la novela lo describía. Llegó a la mansión como protegido temporal de la reina viuda, huyendo de un pequeño escándalo cortesano. En la historia original, su bondad desarma al duque. El príncipe se enamora de él, y empieza la tragedia romántica en la que Damián cree tener una oportunidad donde nunca la hubo. Yo vi a Elian bajar del carruaje con el estómago hecho nudo. Porque, en teoría, ese era el punto donde todo debía corregirse solo. Damián debía empezar a fijarse en él. Yo debía volverme irrelevante. La novela debía retomar su cauce. Eso sería lo mejor. Eso sería seguro. Eso sería lógico. Y, sin embargo, algo ya estaba roto. Elian era amable conmigo. Mucho. Damián fue cortés con él. También. Pero no hubo ese brillo inicial que el libro describía. No esa curiosidad. No esa grieta peligrosa. En cambio, cuando Elian me sonrió en la galería y me preguntó, ¿tú eres Íñigo? Damián menciona tu nombre seguido. Yo casi me atraganté con el aire. ¿Perdón? Elian ladeó la cabeza, inocente de verdad. Dice que eres insoportablemente observador y que tienes la manía terrible de responderle con demasiada honestidad. Creo que eso le gusta. Sentí escalofríos. No por Elian. Por mí. Porque la historia ya no estaba desviándose poquito. Ya se había doblado. Y el hombre que en la novela debía enamorarse del protagonista, estaba hablando de mí. Esa noche lo confirmé. Damián y yo nos quedamos solos en la biblioteca ordenando mapas de campaña. Bueno, yo ordenaba. Él fingía leer. Sabía que estaba raro desde la llegada de Elian.
Yo pensé, ya está, ahora sí, ya volvió al cauce. Va a preguntarme por él, va a interesarse, va a comenzar todo. Pero en lugar de eso, Damián cerró el libro sin leer la mitad y preguntó, ¿te agrada? Parpadeé. ¿El señor Elian? No hablo de la biblioteca. Intenté sonar normal. Sí, parece amable. Damián bajó la vista a la mesa. Todos dicen eso de la gente amable como si bastara. ¿No basta? Me miró. No para mí. Tragué saliva. ¿Y qué basta para ti? La biblioteca entera pareció encogerse. Damián se levantó despacio y caminó hasta una estantería junto a donde yo estaba. Apoyó una mano a un lado de mi cabeza, no atrapándome, pero sí dejando claro que ya no había distancia neutra entre los dos. Alguien que no me tema más de lo debido. Alguien que no me mire con hambre de poder. Alguien que, aun sabiendo lo peor de mí, se quede lo suficiente para discutir conmigo. Mi pulso empezó a hacer cosas ilegales. Eso suena específico. Lo es. Tal vez deberías pedir menos. Tal vez ya no puedo. Dios. Maldito villano. Maldita novela. Maldita mi suerte. Di un paso hacia atrás solo para topar con el librero. Excelencia. Damián, corrigió, con voz baja. No. El cambio en sus ojos fue mínimo. Pero estuvo ahí. No. Respiré hondo. No me pidas eso. Él no se movió. ¿Qué cosa? Yo me odié a mí mismo por decir la verdad. Que te vea como hombre cuando llevo semanas intentando recordar que eres un problema. Silencio. Suave. Terrible. Vivo. Y entonces Damián hizo algo que el villano del libro jamás hizo con nadie. Rió. Bajo. Breve. Cansado. Como si yo acabara de regalarle la primera honestidad que no venía envenenada. Al fin, murmuró. ¿Al fin qué? Al fin dijiste algo que también estabas pensando tú. Ya no pude sostenerle la mirada. La trama se estaba rompiendo entre mis manos. Y lo peor era que una parte de mí ya no quería arreglarla. El conflicto explotó una semana más tarde. No por romance. Por sangre. En la historia original, Damián aceptaba marchar al frente norte bajo órdenes del príncipe Adrián y dejaba la mansión casi desprotegida. Ahí era cuando Elian era secuestrado por una casa rival y la cadena de tragedia se disparaba. Yo lo sabía. Y cuando vi el decreto sellado sobre la mesa de guerra, sentí el pánico inmediato. Damián debía salir al amanecer. Yo no podía dejar que ocurriera igual. No esta vez. Entré a su despacho sin anunciarme, cosa que ya era costumbre peligrosa. No vayas. Él levantó la vista del mapa. Buenas noches para ti también. Me acerqué al escritorio. Si sales mañana, te tienden una emboscada en el paso de Rennes. Pierdes 30 hombres, regresas herido y la capital aprovecha para desmantelar la mitad de tu guardia interna. El silencio que siguió fue tan denso que casi crujió. Damián se puso de pie muy despacio. ¿Qué acabas de decir? Mi sangre se enfrió. Lo dije de frente. Él rodeó el escritorio. ¿Cómo sabes eso? Retrocedí un paso. No me mientas. Su voz ya no era cansada. Era peligrosa. ¿Quién te mandó? Nadie. ¿Trabajas para el príncipe? No. ¿Para la reina? No. Entonces, ¿cómo demonios sabes lo que aún no ha ocurrido? Ahí estuvo la pared. El momento que siempre temí. Porque no hay manera sensata de explicarle a un duque del mundo ficticio que tú moriste leyendo su tragedia. Mis ojos ardieron de puro miedo. No puedo decirte toda la verdad. El aire cambió. Damián extendió la mano y cerró la puerta con llave sin siquiera voltearse. Entonces di la parte que sí puedes. Yo apreté los puños. Solo sé cosas. ¿Qué cosas? Lo suficiente para saber que si sigues obedeciendo al príncipe como si alguna vez fuera a elegirte, te va a costar todo. Eso fue un golpe bajo. Lo supe al instante. Porque la herida le cruzó el rostro. Damián se quedó inmóvil, mirándome como si quisiera partirme en dos o besarme hasta que dejara de decir verdades insoportables. Honestamente, en ese momento cualquiera de las dos opciones me parecía posible. Tú, murmuró. Todo este tiempo. No terminé de entender la frase porque ya me había tomado del brazo. No con brutalidad. Con necesidad. ¿Quién eres? Preguntó. No qué eres. No para quién trabajas. ¿Quién? Y eso fue peor. Porque sonó íntimo. Desesperado. Yo respiré mal. Sigo siendo Íñigo. Él negó con la cabeza. No. Íñigo Salvat era un archivista mediocre que apenas sabía alzar la vista del suelo. El hombre que está frente a mí sabe demasiado. Me salva de venenos, predice emboscadas y me mira como si ya me hubiera llorado antes de perderme. Me quedé helado. Damián me estaba viendo por completo. Demasiado. Dime la verdad,
repitió. Y por primera vez desde que desperté en aquel mundo, sentí ganas reales de romperme. La verdad, susurré, es que llegué a tu vida cuando ya estaba escrita para salir mal. Sus ojos no se apartaron de mí. Eso no explica nada. Explica lo suficiente. No para mí. Tragué saliva. Las lágrimas me quemaron ridículamente rápido. Pues tendrás que soportarlo. Porque no puedo darte más sin sonar loco. Damián soltó mi brazo. Solo para tomar mi cara entre ambas manos. Todo mi cuerpo dejó de funcionar normalmente. Escúchame bien, dijo, en voz bajísima. Si estás loco, entonces yo debo estarlo también. Porque desde que apareciste, todo lo que se suponía que debía querer dejó de parecerme suficiente. Mi corazón se desplomó. No digas eso. ¿Por qué? Porque yo no vine aquí para esto. La respuesta de Damián fue inmediata. Entonces, ¿para qué viniste? Y esa pregunta me destruyó por dentro. Porque la respuesta más honesta era imposible. Vine porque en otra vida nadie te salvó. Pero no la dije. Solo cerré los ojos, vencido, y susurré, para evitar que terminara solo. Damián dejó de moverse. No respiró. No habló. Nada. Cuando volví a abrir los ojos, había algo nuevo en su mirada. Algo que ya no podía confundir con curiosidad. Ni con interés. Ni con capricho. Era amor. Peligroso. Feroz. Tardío en la historia correcta, pero brutalmente a tiempo en esta. Ya es tarde para eso, murmuró. ¿Para qué? Su pulgar rozó apenas mi mejilla. Para evitar que te haya elegido a ti. Lo siguiente fue caos. No romántico. Imperial. Damián no marchó al paso de Renz. Cambió la ruta esa misma madrugada, fingió obediencia, tendió una trampa doble y arrasó con los hombres enviados a emboscarlo. El príncipe Adrián perdió la primera carta real que tenía sobre él. La corte se volvió loca. Y, como consecuencia directa, empezaron a buscar al traidor que había filtrado información al duque. Adivinen a quién señalaron. A mí. Claro. Íñigo Salvat, el extra que de pronto había subido demasiado rápido, que estaba demasiado cerca del duque, que parecía saber demasiado. Los rumores corrieron por la mansión como incendio en pergamino seco. Espía. Brujo. Bastardo comprado. Manipulador. En la novela original, a esa altura el villano ya estaba medio destruido y reaccionaba aislándose. En esta versión, Damián hizo algo peor para todos los demás. Se volvió territorial. Mandó quitarme de todas las tareas externas. Me movió a habitaciones internas. Puso 2 guardias en mi corredor. Y cada vez que alguien insinuaba siquiera que yo podía haberlo engañado, respondía con una calma tan letal que nadie repetía la acusación 2 veces. Yo estaba furioso. Entré a su despacho una tarde y cerré la puerta de golpe. No soy un pájaro herido que puedas guardar en una caja. Damiani levantó la vista del informe que leía. No. Eres un hombre con demasiada facilidad para meterse donde intentan matarlo. Me estás vigilando. Te estoy manteniendo vivo. Eso no te da derecho a decidir por mí. Ahora sí levantó la vista. Cuando la mitad de la corte cree que eres la grieta por donde puede entrar a mí. Sí, bastante. Lo miré incrédulo. ¿Y ahí está? ¿Por fin lo admites? ¿Soy una debilidad? Damián dejó el informe sobre la mesa. No. Eres peor. ¿Peor? Se levantó lentamente y caminó hasta quedar frente a mí. Eres la única persona que ha mirado la peor parte de mí y se ha quedado el tiempo suficiente para enfurecerme con esperanza. Me quedé callado. Sí. De nuevo. ¿Por qué? ¿Cómo se discute con un hombre que suena así? No quiero que me encierres, dije al fin, más bajo. La dureza de su rostro cambió apenas. No intento encerrarte. Entonces, ¿qué intentas? Su respuesta fue limpia. Aprender a no perderte. Dios. Lo odiaba. Lo odiaba por hacerme sentir esto. Por no existir en mi mundo y, aún así, dolerme tanto. La tragedia final llegó antes de lo previsto. No la de la novela original. Una nueva. El príncipe Adrián, al verse descubierto, hizo lo que hacen los cobardes con sangre azul. Atacó desde la belleza. Organizó una audiencia privada, pidió hablar con Damián para reparar la confianza y, mientras la corte se distraía con sonrisas, mandó secuestrarme al salir del ala oeste. Sí, a mí, al extra, porque en esta versión, yo ya no era fondo. Era el punto blando del villano. Me metieron en un carruaje sin insignias. Me cubrieron la boca. Me llevaron a una torre vieja en las afueras de la capital. Y mientras me ataban las manos, uno de los hombres se rió. El duque incendiará media ciudad por esto. El otro respondió. Precisamente. Tenían razón. Pero no entendían hasta qué punto.
Pasé horas sentado en una silla de madera, con la cabeza llena de miedo y una lucidez horrible. Yo había querido cambiar el final del villano, y terminé dándole un motivo más feroz para destruir el reino. Casi al amanecer, el príncipe Adrián apareció en persona. Tan hermoso como lo describía la novela, tan perfecto como lo idolatraba el fandom, y tan vacío como yo siempre sospeché. Me observó con decepción genuina. «Así que tú eres. ¡Qué honor!», murmuré. «Morir conocido». Él inclinó la cabeza. Damián era útil cuando sabía sufrir en la dirección correcta. Lo volviste impredecible. Solté una risa seca. No. Solo dejé de aplaudirte. Adrián sonrió con pena casi real. No entiendes. Algunos hombres nacen para sostener coronas. Otros para sostener espadas. Y otros para hacer la herida necesaria que los mantiene obedientes. La furia me devolvió el aire. Entonces nunca quisiste a ninguno de los dos. El brillo en sus ojos no cambió. Querer es una palabra cara para quien va a reinar. Y ahí supe que la novela había sido todavía más generosa con él de lo que merecía. No tuve tiempo de responder, porque en ese instante estalló la primera ventana de la torre. Luego la segunda. Después, gritos. Espadas. Fuego. Y una voz que yo ya reconocía incluso entre pesadillas. «Apártense de él, Damián». No recuerdo todo con claridad. Solo fragmentos. La puerta cayendo. El humo entrando. Guardias del príncipe desplomándose. Adrián retrocediendo por primera vez en la vida con verdadero miedo. Y Damián, cubierto de sangre ajena, cruzando la habitación como una condena viva. Me arrancó las cuerdas de las muñecas con las manos temblando. Sí, temblando. «Mírame», ordenó. Lo hice. Sus ojos plateados estaban rotos de puro terror contenido. «¿Te lastimaron?». Negué con la cabeza. Era mentira, pero no me importó. Damián apoyó la frente contra la mía solo un segundo. «Uno miserable. Uno devastador. No vuelvas a hacerme esto». Casi me reí por la ironía. «Me secuestraron, Damián. Entonces no vuelvas a dejar que alguien más lo intente». Hasta en medio del infierno seguía siendo él. El príncipe habló desde la esquina opuesta, intentando recuperar dignidad entre ruinas. «¿De verdad vas a incendiar la corona por un sirviente?». Damián se giró tan despacio que hasta yo sentí miedo. «No», dijo, con una calma monstruosa. «Voy a incendiarla porque al fin entendí quién merecía arder desde el principio». Adrián intentó usar la espada. No sirvió de nada. No voy a describir con detalle lo que pasó después. Solo diré esto. En mi vida anterior, el villano murió solo porque eligió amar a quien no lo miraba de frente. En esta vida, el villano sobrevivió porque por fin dejó de arrodillarse ante alguien incapaz de sentir. Y yo estuve ahí para verlo. La caída del príncipe sacudió el reino. La reina viuda intervino. La corte se partió. La guerra civil duró semanas. Pero Damián ya no peleaba por aprobación. Ni por migajas emocionales. Ni por un amor imposible escrito por otro. Peleaba por sí mismo. Por su gente. Y, para mi desgracia y felicidad absoluta, por mí. Cuando todo terminó, ya no había torre incendiada como final. Había una terraza al norte, nieve cayendo lento y una ciudad entera aprendiendo a pronunciar el apellido Berlice con más miedo que antes. Yo estaba apoyado en la barandilla, viendo el atardecer, cuando Damián se acercó por detrás. «Te estás escondiendo». «Estoy pensando». «Peor». Sonreí sin voltear. A veces olvido que sigues siendo insoportable. Se colocó a mi lado. El silencio entre nosotros ya no daba miedo. Daba vértigo. «La reina te ofreció tierras», dijo. «Sí. Y una casa al sur. También. ¿Piensas aceptarla?». Esa pregunta llevaba otra adentro. Yo la escuché clarísima. Tragué saliva. «No lo sé». Damián miró el horizonte. «Si te vas, no te detendré». Me giré hacia él, sorprendido. «Eso sí que no lo esperaba de ti». Su sonrisa fue mínima. «Hermosa. Cansada. He aprendido algo de los hombres que llegan de la nada y cambian el destino de otros». «¿Qué cosa?». Se volvió a verme por completo. «Que amarlos no es encerrarlos. Es dejarles una puerta abierta, y esperar que elijan quedarse». Maldito. Maldito 1000 veces. Porque yo había llegado a esa historia dispuesto a ser nadie. A sobrevivir en la orilla. A evitar al villano. A regresar, si existía esa posibilidad absurda, a una vida donde él no era real. Y, sin embargo, ahí estaba, completamente real para mí, más real que cualquier cosa que hubiese dejado atrás. «Damián», dije al fin. «Yo no sé si pertenezco a este mundo». Él se acercó un paso.
Yo tampoco. No, hablo en serio. Yo también. Sus ojos buscaron los míos con una honestidad que todavía me desarmaba. Nunca pertenecía a la historia que escribieron para mí. Solo sobrevivía dentro de ella. Mi respiración se cortó. Dio otro paso. Tú me miraste como si aún hubiera algo más. Como si yo no estuviera hecho solo para destruir y perder. Como si el final pudiera discutirse. Le sonreí, triste. Eres demasiado consciente para ser personaje de novela. El borde de sus labios se movió. Y tú demasiado terco para seguir fingiendo que solo eras un extra. Ahí estaba la verdad final. Yo ya no era fondo. Ni paso accidental. Ni nombre olvidable. Yo me había metido tanto en esa historia que el villano cambió el eje entero de su corazón por mi culpa. O por mi suerte. O por ese amor extraño que a veces nace cuando dos personas se encuentran justo en el segundo donde el destino estaba más equivocado. Damián levantó una mano y rozó mi mejilla con una delicadeza que jamás le vi usar con el resto del mundo. Quédate conmigo, Íñigo. Así. Sin títulos. Sin teatro. Sin duque y sin archivista. Solo un hombre pidiéndole a otro que no lo dejara regresar a la versión de sí mismo que ya no quería ser. Yo sentí los ojos arder. ¿Y si sigo siendo un error en esta historia? Su respuesta fue tan simple que me destruyó. Entonces eres el error más hermoso que me ha pasado. Me reí entre lágrimas. Eso sonó peligrosamente cursi. Cállate. No. Bien. Quédate hablando toda la vida, entonces. Y lo besé. Yo. Primero. Porque si ya había transmigrado a una novela BL, arruinado la trama original, salvado al villano, provocado una guerra civil y sobrevivido a un príncipe hermoso pero imbécil. Lo mínimo que merecía era besar al hombre por el que había cambiado todo. Damián me sostuvo como si llevara siglos esperando ese permiso exacto. No fue un beso delicado. Fue uno de esos besos que nacen después de demasiado miedo, demasiada contención y demasiadas veces eligiéndose sin decirlo. Tenía frío en el aire y fuego en las manos. Tenía rabia vieja, alivio nuevo y una ternura salvaje que jamás pensé ver en un hombre como él. Cuando nos separamos, ambos estábamos respirando mal. Entonces ya está, murmuró Damián. ¿Ya está qué? Su frente tocó la mía. El final. Sonreí despacio. No. Apenas lo estamos escribiendo bien, y esa fue la diferencia entre la novela que yo leí y la historia que acabamos viviendo. En una, el villano se enamoraba del hombre correcto para el autor, pero equivocado para su alma. En la otra, yo transmigré como un extra insignificante, y el villano se enamoró de mí. No porque yo fuera héroe. No porque fuera el más bello. No porque estuviera destinado. Sino porque fui el único lo bastante necio como para mirarlo y decir, todavía no te toca perder. Y a veces, al parecer, eso basta para cambiar un mundo entero.